Hola, sean bienvenidos a este nuevo video sobre la herramienta MHIMCAD. En esta ocasión abordaremos el diseño de un bloque de riego interactuando con curvas de nivel existentes. Primeramente cargamos la herramienta. Después, con el botón de configuración del menú MHIMCAD, nos despliega un cuadro donde introducimos los datos y configuramos los parámetros necesarios para realizar los cálculos, como son material, clase y diámetro de las líneas secundarias. Método de cálculo. Activamos que queremos líneas telescopiadas, o sea que se conforma con más de un diámetro. Activamos la casilla de desniveles auto. Seleccionamos el emisor. En este caso será cinta de 5 octavos. De 0.76 litros por hora a cada 20 centímetros de separación, la presión de operación será de 10 libras o 7 metros. Revisamos que la información esté completa y aceptamos. Llamamos la función cálculo del bloque con los botones en el menú MHIMCAD. Confirmamos que empleará el método numérico para el cálculo. Confirmamos que las laterales son conectadas por un extremo y nos pide seleccionar las curvas de nivel que quedan dentro del bloque de riego, de mayor cota a menor cota. Para determinar cuáles curvas queden dentro del bloque hay que tener en cuenta la dirección de las laterales. Después, nos pide indiquemos mediante 2 puntos la dirección de cómo interactuaremos con dichas curvas. Luego nos pide el punto donde inicia la secundaria. Y lo que sigue es el mismo procedimiento mostrado en videos anteriores sobre el cálculo de bloques de riego. El cálculo del bloque nos arroja que el gasto es de 13.22 litros por segundo, la presión de entrada del lateral media es de 6.38 metros columna de agua, la pérdida por fricción de la lateral media es de menos 1.67 metros columna de agua, hay ganancia de presión por desnivel. Y la pérdida de carga permitida en la secundaria sería de 3.84 metros columna de agua. Indicamos los puntos por donde pasará la secundaria. Exportamos la información a Excel y esperamos el aviso de que ya se calcularon los diámetros y longitudes y verificamos los resultados. Primeramente, los diámetros se calcularon buscando producir la pérdida de carga permitida que fue de 3.84 metros columna de agua. Se logró empleando diámetros de 75 milímetros y de 50 milímetros. De acuerdo a los resultados se tiene que la presión máxima en el bloque es de 11.16 metros y se presenta en el final de la línea lateral y la presión mínima es de 4.91 metros y se presenta al inicio de la línea, lo que nos lleva a un coeficiente de uniformidad estimada de 80%, muy por debajo de los 90 esperado. También se observan que las velocidades en los tramos superan los 2.5 metros por segundo, por lo que, vamos a reducir un poco las velocidades dejándolos en solo 2 metros o máximo 2.5 metros por segundo. Utilizando diámetros de 100 milímetros y ajustando las longitudes de 75 y 50 milímetros.
Observamos que el coeficiente de uniformidad se incrementó a 86% y el absoluto en 83.4%. Para lograr mejorar aún más dichas uniformidades, se instalará mini válvulas en cada una de las líneas, para reducir las ganancias de presión por el desnivel existente. Se dibujan las tuberías y se colocan los datos técnicos del bloque. Volvemos a llamar la función de bloque, confirmamos método, conexión por un extremo y seleccionamos las curvas de nivel que quedan dentro del bloque de mayor cota a menor cota. Este orden de selección debe seguirse estrictamente para este procedimiento. Definimos la dirección como se interactuará con las curvas de nivel, seleccionamos punto de inicio de la secundaria y esperamos. Para este bloque, según los datos, el gasto es de 13.77 litros por segundo, la presión inicial de la lateral media es de 5.81 metros columna de agua, y la pérdida por fricción de dicha lateral es de menos 2.86 metros, como era de esperarse. También gana presión por el desnivel existente, la pérdida permisible en la secundaria es de 5.03 metros. Aceptamos y trazamos la secundaria indicando los puntos por donde pasará. Exportamos la información a Excel y esperamos el aviso de que ya se calcularon los diámetros y longitudes y verificamos los resultados. Primeramente, los diámetros se calcularon buscando producir la pérdida de carga permitida en la secundaria, que era de 5.03 metros columna de agua. Se logró empleando diámetros de 75 milímetros y de 50 milímetros. De acuerdo a los resultados, se tiene que la presión máxima en el bloque es de 11.15 metros y de igual manera, se presenta en el final de la línea lateral, y la presión mínima es de 3.69 metros y se presenta al inicio de la línea lateral, lo que nos lleva a un coeficiente de uniformidad estimada de 69.5%, muy por debajo de los 90 esperado. Se observa que hay un desnivel de 1.38 metros favorable en el sentido de la secundaria. Al igual que el bloque anterior, las velocidades en los tramos superan los 2.5 metros por segundo, por lo que también vamos a reducirlos un poco, dejándolos en los 2 metros o máximo 2.5 metros por segundo. Utilizando diámetros de 100 milímetros y ajustando las longitudes de 75 y 50 milímetros.
se tiene que el coeficiente de uniformidad de Christiansen se incrementó en 82% y el coeficiente de uniformidad absoluto en 82.5%, como se observa en la hoja de cálculo. La mayoría de las líneas ganan de 2.5 a 3 metros de presión por el desnivel existente, por lo que también es necesario instalar mini válvulas en cada una de las líneas para reducir dichas ganancias de presión por dichos desniveles y así poder incrementar los valores de ambos coeficientes de uniformidad a los establecidos inicialmente. Se dibujan las tuberías y se colocan los datos técnicos del bloque. Definimos el crucero de válvulas para ambos bloques y continuamos. Volvemos a llamar la función de bloque, confirmamos método, conexión por un extremo y seleccionamos las curvas de nivel que quedan dentro del bloque de mayor cota a menor cota. En los dos bloques anteriores la dirección fijada para interactuar con las curvas de nivel coincidían con la de las laterales. Para este bloque se observa que si seguimos la misma, no se podría interactuar con la última curva de nivel seleccionada. Se debe poner cuidado para fijar esta dirección ya que de eso dependerá un buen resultado o uno erróneo. Definimos la dirección como se interactuará con las curvas de nivel. Seleccionamos punto de inicio de la secundaria y esperamos. Para este bloque según los datos, el gasto es de 13.41 litros por segundo, la presión inicial de la lateral media es de 6.11 metros columna de agua, y la pérdida por fricción de dicha lateral es de menos 2.23 metros, también gana presión por el desnivel existente y, la pérdida permisible en la secundaria es de 4.40 metros. Aceptamos y trazamos la secundaria indicando los puntos por donde pasará. Exportamos la información a Excel y esperamos el aviso de que ya se calcularon los diámetros y longitudes para verificar los resultados. Como se mencionó en los dos bloques anteriores, primeramente, los diámetros se calcularon buscando producir la pérdida de carga permitida en la secundaria que era de 4.40 metros columna de agua, se logró empleando diámetros de 75 milímetros y de 50 milímetros. De acuerdo a los resultados se tiene que la presión máxima en el bloque es de 11.36 metros y se presenta en el final de línea y la presión mínima es de 4.37 metros y se presenta al inicio de la línea, lo que nos lleva a un coeficiente de uniformidad estimada de 75.7%, igual por debajo de los 90 establecido de inicio. Se observa que también en el sentido de la secundaria se tiene un desnivel de 3.14 metros favorable. Igual que en los bloques anteriores,
las velocidades en los tramos superan los 2.5 metros por segundo. Utilizando diámetros de 100 milímetros y ajustando las longitudes de 75 y 50 milímetros. Se tiene que el coeficiente de uniformidad quedó en 88.5% y el absoluto en 86.5%, como se observa en la hoja de cálculo. Las primeras líneas ganan de 3 a 2.5 metros de presión por el desnivel, por lo que también será necesario instalar mini válvulas en las primeras 47 líneas para reducir ganancias de presión por el desnivel existente y así poder incrementar los valores de ambos coeficientes de uniformidad a los establecidos inicialmente. En las últimas líneas no se observa ganancia de presión por desnivel, por lo que no será necesaria la instalación de mini válvulas. Se dibujan las tuberías y se colocan los datos técnicos del bloque. Definimos el crucero de control para el bloque y continuamos. Volvemos a llamar la función de bloque, confirmamos método, conexión por un extremo y seleccionamos las curvas de nivel que quedan dentro del bloque de mayor cota a menor cota. Según las curvas de nivel, tenemos el mismo caso que el anterior. La dirección para interactuar con dichas curvas no coincide con la de las líneas laterales. Definimos la más adecuada indicando sus puntos de inicio y final. Se recuerda que hay que tener cuidado para fijar esta dirección ya que de eso dependerá un buen resultado o uno erróneo. Seleccionamos punto de inicio de la secundaria y esperamos a que dibuje las laterales y nos arroje los resultados para este bloque. Según los datos, el gasto es de 13.55 litros por segundo, la presión inicial de la lateral media es de 7.31 metros columna de agua, cercano a la presión establecida de inicio. Esto es indicativo de que la línea ha ganado poca carga por desnivel y era esperado de acuerdo a la disposición de las curvas de nivel en este bloque. Se tiene que la pérdida por fricción de dicha lateral es de 0.38 metros.
y la pérdida permisible en la secundaria es de 1.79 metros. Aceptamos y trazamos la secundaria indicando los puntos por donde pasará. Exportamos la información a Excel y esperamos el aviso de que ya se calcularon los diámetros y longitudes para verificar los resultados. Como se mencionó en los bloques anteriores, primeramente, los diámetros se calcularon buscando producir la pérdida de carga permitida en la secundaria que era de 1.79 metros columna de agua, se logró empleando diámetros de 75 milímetros y de 50 milímetros. De acuerdo a los resultados se tiene que la presión máxima en el bloque es de 8.59 metros y se presenta en el inicio de la línea y la presión mínima es de 6.11 metros y se presenta al final de la línea, lo que nos lleva a un coeficiente de uniformidad estimada de 89.7%, muy cercano a los 90 establecido de inicio. Se observa que también en el sentido de la secundaria se tiene un desnivel de 1.96 metros favorable. Igual que en los bloques anteriores, las velocidades en los tramos superan los 2.5 metros por segundo, por lo que también vamos a reducirlos dejándolos en los 2 metros o máximo 2.5 metros por segundo. Utilizando diámetros de 100 milímetros y ajustando las longitudes de 75 y 50 milímetros. Se tiene que el coeficiente de uniformidad quedó en 90.55% y el absoluto en 89.44%. En este caso no será necesario la instalación de algún otro accesorio en las líneas laterales y el desnivel existente en el sentido de la secundaria se contrarrestó con las pérdidas producidas por los diámetros seleccionados. La pérdida de carga total en el bloque es de 3.24 metros, que es la suma de los 1.96 metros de desnivel y 1.38 metros de pérdida por fricción en las tuberías. Se dibujan las tuberías y se colocan los datos técnicos del bloque. Definimos el crucero de control para el bloque y decimos que ya no continuaremos con más cálculos, lo que cortará todo vínculo establecido entre AutoCAD y la hoja de Excel y así poder manipularlos por separado. Con esto finalizamos. Un saludo y hasta el próximo video.